Buenos días, estimados amigos. Hace algunas semanas atrás me hicieron una pregunta muy interesante. Me preguntaron si todo lo que dicen o hacen los profetas y los apóstoles es doctrina. La pregunta vino porque el profeta y presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, Russell M. Nelson, se vacunó el 19 de enero del 2021 contra el COVID-19. En esa ocasión lo hizo junto a sus 2 consejeros y 5 miembros del Quórum de los 12. Al hacerlo, emitieron una declaración que dice: la primera presidencia también instó a los miembros de la Iglesia, a medida que se presenten las oportunidades apropiadas, a ser buenos ciudadanos del mundo y a ayudar a sofocar la pandemia, protegiéndose a sí mismos y a otros mediante la inmunización. Las personas son responsables de tomar sus propias decisiones sobre la vacunación, escribieron en el comunicado. Al tomar esa determinación, recomendamos que, cuando sea posible, se asesoren con un personal médico competente sobre sus circunstancias y necesidades personales. Esta declaración sobre la vacuna es una sugerencia y consejo que, como todas las que vienen de nuestros líderes del sacerdocio, son buenas recomendaciones, en todos los casos bien intencionados y en todos los casos tienen como propósito nuestro bienestar. Sin embargo, como consecuencia de este comunicado, algunos miembros han tomado la idea que la vacunación contra el COVID-19 es un asunto divino y revelado por Dios. Otros han llegado a la conclusión de que la vacunación es un asunto de obediencia al profeta y, como consecuencia, obediencia también a nuestro Dios. Otros se sienten mal porque no se han vacunado y temen verse como miembros rebeldes. Como vemos, se ha creado todo un folclore religioso a raíz de este tema. A todo esto, permítanme hacer un pequeño comentario. Las sugerencias de nuestros líderes no siempre son asuntos doctrinales. En algunos casos son solo eso, sugerencias que debemos evaluar cuidadosamente. Para que algo sea doctrina en la Iglesia, debe seguir cierto rigor o trámite. Uno de estos filtros son evidentemente los consejos. Un ejemplo de ello es la Declaración 2 de Doctrina y Convenios, en la que se anunció que el sacerdocio sería conferido a todo varón digno, sin importar su raza o color de piel. En esa ocasión se siguió el siguiente procedimiento. Veamos. Primero, la propuesta recibió el voto unánime de la primera presidencia. Segundo, la propuesta recibió el voto unánime del Quórum de los 12. Tercero, la propuesta recibió el voto unánime de las autoridades generales. Finalmente, la propuesta fue sostenida por todos los oficiales generales y locales del sacerdocio de la Iglesia en todo el mundo. Entonces, la propuesta se convirtió en doctrina y se canonizó. Sé que esta afirmación puede incomodar a algunos que ven en el presidente Nelson a un verdadero profeta. En lo personal, yo también creo que él es un profeta de Dios. Pero algo que debe tener en cuenta es que, además de ser un profeta, también es un hombre. Y como tal, puede acertar como también se puede equivocar. Eso de ningún modo cambia la naturaleza de su llamado. El uso de los consejos antes de declarar alguna afirmación nueva como doctrina no tiene como propósito quitarles autoridad. Por el contrario, es para que sus afirmaciones tengan el debido peso y aval divino. Es esta la razón por la que el Señor nos dijo lo siguiente en Doctrina y Convenios 26.2. Todas las cosas se harán de común acuerdo en la Iglesia, con mucha oración y fe. Ahora, permítame darles solo un par de ejemplos en el pasado que confirman la necesidad y el por qué debemos ser cuidadosos al momento de tomar toda afirmación como doctrina.
especialmente aquellas que no tienen un respaldo en las escrituras, en los manuales autorizados, o que pueden resultar afirmaciones un tanto personales, novedosas y controversiales. El primer ejemplo que quisiera compartir se relaciona al segundo profeta y presidente de la Iglesia, Brigham Young, quien declaró en una conferencia el 9 de abril de 1852 la doctrina que Adán es Dios el Padre. Inclusive, esta doctrina fue parte de la ceremonia de investidura en algún momento. Aunque esta doctrina vino del presidente de la Iglesia, hubieron quienes rechazaron desde un principio, como por ejemplo el apóstol Orson Pratt. Esta doctrina nunca pasó el filtro de la aprobación de los consejos, por lo tanto podríamos decir que nunca fue doctrina oficial. Razón por la cual, en octubre de 1976, el presidente Spencer W. Kimball declaró la posición oficial de la Iglesia respecto al tema y dijo lo siguiente: les advertimos en contra de las doctrinas que no están de acuerdo con las Escrituras y que han sido enseñadas por las autoridades generales de la Iglesia en generaciones pasadas. Una de ellas es, por ejemplo, la teoría de Adán Dios. Condenamos la teoría y esperamos que todo el mundo sea advertido en contra de esta y otro tipo de doctrinas falsas. Además, el elder Bruce R. McConkie escribió una carta el 19 de febrero de 1981 al señor Hugh England, quien era profesor de la Universidad de Brigham Young, y le dijo lo siguiente: hay quienes creen o dicen creer que Adán es nuestro Padre y nuestro Dios, que es el Padre de nuestro espíritu y de nuestro cuerpo, y que es a quien adoramos. Yo, por supuesto, indiqué el absoluto absurdo de esta doctrina y dije que era totalmente falsa. No obstante, como José Smith enseñó tan claramente, un profeta no siempre es un profeta, solo cuando actúa como tal. Los profetas son hombres y cometen errores, a veces se equivocan en la doctrina. Esta es una de las razones por las que el Señor nos ha dado los libros canónicos. Sin embargo, en su carta también indica que el presidente Brigham Young fue un profeta verdadero, enseñó de acuerdo a la doctrina, y este error es solo un punto solo un punto de la doctrina de ningún modo invalida su llamado y sus enseñanzas. Los profetas de Dios no son perfectos, son hombres justos y dignos, pero susceptibles a cometer errores. Otro ejemplo lo tenemos en el 10º presidente y profeta de la Iglesia, Joseph Fielding Smith, quien mientras era presidente del Quórum de los 12, dijo el 14 de mayo de 1961, durante una conferencia de estaca en Honolulu, lo siguiente: jamás llevaremos el hombre al espacio. Esta tierra es la esfera del hombre y nunca se planeó que se alejara de ella. La Luna es un planeta superior a la Tierra y nunca ha estado en los planes que el hombre vaya allí. Pueden escribir en sus cuadernos que eso nunca ocurrirá. El 20 de julio de 1969, los astronautas del Apolo 11 caminaron sobre la superficie lunar. 6 meses más tarde, Joseph Fielding Smith asumía como presidente de la Iglesia. En la conferencia de prensa posterior a su asunción, se le preguntó sobre sus declaraciones en relación al hombre en el espacio. El presidente Smith contestó sinceramente: bien, parece que estaba equivocado, ¿verdad? No es mi propósito hablar mal de los profetas, porque creo en ellos. Solo quiero destacar 2 puntos. Primero, que son humanos, susceptibles a cometer errores y que eso de ningún modo invalide sus llamados. Segundo, que la doctrina en la Iglesia se dará a través de ciertos consensos mediante los consejos. No es suficiente una declaración de alguna autoridad general.
Un simple estudio de las Escrituras nos enseña que esta realidad y condición humana de los profetas no es nueva. Permítame darle algún ejemplo en la antigüedad. En el libro de Gálatas capítulo 2 y en Hechos capítulo 15 se nos narra cómo los primeros cristianos judíos comenzaron a enseñar a los nuevos conversos gentiles que antes de bautizarse debían de ser circuncidados. Aparentemente el apóstol Pedro respaldó esta enseñanza, lo cual era un claro error doctrinal. Pedro era el líder de la iglesia, un apóstol del Señor y supuestamente un hombre inspirado. Sin embargo, se equivocó. ¿Cómo es posible? La respuesta es simple. Él era también un hombre. Quien lo sacó de su error fue otro apóstol, el apóstol Pablo. Veamos qué dicen las Escrituras en Gálatas 2:11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. En el libro de Hechos capítulo 15 vemos que finalmente se decidió suspender esta errónea doctrina. Como este ejemplo existen muchos en las Escrituras, sin embargo, eso no debería fracturar nuestra fe y confianza en estos muy buenos hombres. Otra de las cosas que se han dicho es que la vacunación obligatoria en el Perú es una ley que debemos obedecer, pues como miembros de la Iglesia de Jesucristo obedecemos y respetamos la ley según el artículo de fe número 12. Es cierto que debemos obedecer y sostener la ley, pero felizmente tenemos discernimiento. Las leyes tienen una jerarquía. Primero son las leyes constitucionales, luego son las leyes emitidas por el Congreso y finalmente las leyes emitidas por el Ejecutivo. La ley emitida por el Poder Ejecutivo en el Perú decretando la vacunación obligatoria es una ley que contradice las leyes constitucionales y del Congreso, las cuales en ambos casos contemplan la vacunación voluntaria y además son leyes de mayor rango. Así que, si hemos de obedecer el artículo 12, deberíamos analizar el tema con la tranquilidad que se requiere antes de juzgar a quienes no se vacunan como rebeldes. En todo caso, es un asunto personal según la ley y según el sentido común. Finalmente, y volviendo al tema de las vacunas, la sugerencia de vacunarse por parte de nuestros líderes es buena y creo que debemos considerarla en algún momento. Sin embargo, también creo que deberíamos actuar con cierta prudencia. Aquí les comparto algunos elementos que quisiera que consideren. El 17 de septiembre de 2020, el Perú firmó un contrato con el laboratorio Pfizer. En el primer párrafo de dicho contrato dice lo siguiente: Pfizer Inc. y Biotech actualmente se encuentran en el desarrollo clínico de BNT-162, una vacuna ARNM contra el SARS-CoV-2 para prevenir la infección COVID-19 en los seres humanos, probando 4 vacunas candidatas diferentes. Si lo han notado, el contrato dice que la vacuna está en desarrollo clínico y que están probando 4 vacunas diferentes. ¿Qué significa? Que la vacuna está en fase de experimentación, mejor dicho, que usted es parte de esta experimentación, aunque no lo sepa. Ahora, yo le preguntaría, ¿sabe usted cuál de las 4 vacunas le van a inocular o le han inoculado? Si usted no lo sabe, yo tampoco. Pero veamos otro párrafo del mismo contrato. El Ministerio de Salud acepta y acuerda que los esfuerzos de los proveedores para desarrollar y fabricar la vacuna son de naturaleza especulativa y que están sujetos a riesgos e incertidumbres significativos. Las partes reconocen que la vacuna se encuentra actualmente en fase 2 de 3 de los ensayos clínicos y que, a pesar de los esfuerzos de los proveedores en la investigación, desarrollo y fabricación, la vacuna podría no ser exitosa debido a desafíos o fallas
técnicas, clínicas, regulatorias de fabricación o de otro tipo. En consecuencia, los proveedores no tendrán ninguna responsabilidad alguna. La pregunta que yo le haría es: ¿está dispuesto a inocularse con una vacuna en fase de desarrollo y cuyos fabricantes no se hacen responsables? Pienso que la respuesta es tan personal como legítima, sea cual sea. Según tenemos entendido, Pfizer consiguió la aprobación de su vacuna el 23 de agosto del 2021. La pregunta es: ¿cuál de las 4 vacunas ensayadas fue aprobada? ¿Y sabe usted si las otras 3 han sido retiradas? Al no conocerse ningún anuncio al respecto, creo que la respuesta queda a la total especulación. Sé que muchos han perdido familiares en esta época de pandemia y cuarentena, y puede que vean en la vacunación una solución rápida y segura. Ojalá así fuera. Pero lo cierto es que nuestros legítimos sentimientos no deberían oscurecer nuestra capacidad para entender y aceptar la verdad. Y es que una vacuna segura y eficaz tomará más tiempo. Hasta entonces, nuestra decisión de vacunarnos o no debe ser personal y nada tiene que ver con nuestra obediencia o no al Evangelio. La evidencia muestra que personas vacunadas pueden contagiarse y aún enfermarse tanto como los no vacunados. Es un hecho lamentable que personas vacunadas hayan fallecido. Estimados amigos, creo que deberíamos estudiar el tema y tomar la decisión más correcta según lo dicte nuestra propia conciencia. Si usted desea vacunarse, debe de hacerlo, y si no desea hacerlo por ahora, porque prefiere cuidarse con otros métodos médicos como los tratamientos con desinflamantes, anticoagulantes u otros, también debe sentirse libre de actuar según lo dicte su conciencia y su consejo médico. En cualquier caso, sea cual sea su pensamiento o decisión, siempre tenga presente que seguir a Cristo alivia nuestras cargas y que nuestros líderes son hombres y mujeres nobles que trabajan en bien de todos nosotros. Que el Señor lo bendiga.